largo, que es el ciclo del carbono. Y lo que primero que tenemos que saber que son algunos conceptos que se supone ya deben de conocer ustedes. ¿Ok? Vamos a empezar. Primero, oxidación y reducción. ¿Sí? ¿Todo el mundo sabe esos conceptos o no? Sí. Bueno, entonces, oxidación es la eliminación de electrones o hidrógeno de una sustancia. ¿Vale? Y la reducción es la ganancia de un electrón o un átomo de hidrógeno. ¿Estamos? Tenemos lo que son las reacciones de óxido-reducción, que es la transferencia de electrones o hidrógeno desde una sustancia que se oxida a otra que se reduce. En donde el dador de electrones, que es el que se oxida, se denomina como agente reductor. Y el que acepta es el que se reduce y es el agente oxidante. ¿Estamos? Vamos a ver, ¿qué es un aceptor de electrones? Como vimos, es un compuesto que recibe electrones de la oxidación de un compuesto primario, que es el compuesto que se reduce. Ejemplos de estos compuestos que reciben electrones son el oxígeno, el nitrito, el ferroso, el fierro en su estado ferroso, sulfato y CO2. ¿Sale? El oxígeno cuando se reduce, ¿a qué se forma? Ahí está en la diapositiva, ¿qué se forma? Agua. Exactamente. El nitrato, cuando se reduce, Nitrógeno. ¿se va a formar? Nitrógeno. ¿Nitrógeno de cómo? ¿Cómo se llama el N2? No. ¿Sería el dinitrógeno? ¿Molecular? Nitrógeno molecular, ¿sí? Entonces van a ver que conforme este proceso conlleva varios pasos. Ya cuando veamos el ciclo del nitrógeno, ya lo vamos a ver, ¿vale? De hecho, les dejé tarea del ciclos y tuvieron que haber visto qué pasaba del nitrito, pasaba qué, del nitrato pasaba qué. ¿A nitritos? Ajá, y del nitrito. Nitrógeno como gas. Nitrógeno molecular. No, todavía faltan dos procesos, dos gases, ¿vale? Bueno, ahora los vemos. Del ferroso pasa a férrico, del sulfato, ¿qué pasa? ¿Qué se convierte? También eso lo vieron en la tarea. ¿Qué pasa? Se forma el ácido en una sulfato reducción. También lo vimos en la historia. ¿Sale? Luego, el CO2, si se reduce, se forma Metano. Metano. exactamente, metano. ¿Vamos? Pues ahí sí vais. Mucho de esto es lo que vamos a ver en la columna. Y bien, y los ciclos. Es un donador de electrones, es el compuesto que dona electrones, o sea, es el compuesto que se oxida. Un ejemplo aquí tengo una molécula orgánica que se oxida y forma CO2, ¿sí? O sea, aquí que le ven, aquí que hay, aquí que no hay, que aquí sí hay. Oxígeno. Exactamente, hay oxígeno, ¿sí? Entonces por eso se dice que oxida. Y de hecho las condiciones que se lleva a cabo generalmente son en condiciones de ¿qué tipo? Si tengo oxígeno, pues, ¿qué Óxicas. condiciones? Óxicas. Exactamente, ¿no? Oxicas. Generalmente, ¿sí? Ya después veremos que no. Otro compuesto que deben de conocer que es la degradación, ¿sí? Ahorita vemos esto, ya después al final vamos a ver más un apartado que abarca lo de degradación, ¿sí? Aquí vamos a ver qué es la descomposición de una sustancia por rotura de los enlaces que unen los elementos químicos que la forman.
De hecho, es una parte del metabolismo. En el metabolismo, ¿cómo le denominamos a la degradación? En los procesos metabólicos. Eso ya lo deben de saber, porque lo vieron en micro. Y hay uno parcial donde es eso del metabolismo. El metabolismo, ¿cómo lo puedo ver? En catabolismo y anabolismo. Exactamente, entonces, la degradación, ¿qué sería? Catabolismo. Exactamente, es un proceso catabólico, ¿sí? Pues como vieron ahí, en este caso en microbiología que veían, bueno, sí vieron varios tipos de degradación de qué. Hasta la práctica se llama así. ¿Vieron degradación de macromoléculas o no? Sí, maestra. Sí. No, jueguen, ¿eh? Y luego se enojan que les dejo una tarea. Puede producirse por la acción del oxígeno, la luz, el calor y ciertos microorganismos, ¿sale? Tenemos lo que es degradación abiótica, como su nombre lo dice, es por procesos químicos o físicos. Y ahí vemos que puede ser hidrólisis, fotólisis, reducción u oxidación. ¿Estamos? Pues ahorita en un proceso que vamos a ver o vieron en el ciclo del carbono, ahí donde hay una hidrólisis, ¿cuál es? Que se rompe una molécula de agua y se forma oxígeno. ¿En dónde ven eso? En la fotosíntesis. Exactamente, ¿sí? Otro es la degradación biótica. Si es biótica, ¿por quién es realizada? Por microorganismos. Bueno, organismos, ¿no? En general. Ajá, Organismos vivos. Ajá, entonces uno de los ejemplos clásicos son ¿quién? Los hongos. Las plantas. Exactamente, los hongos, ¿sí? Entonces aquí vemos un ejemplo. Aquí que ven. Déjame sacarlo ya. ¿Qué ven ahí? Déjame echarle el láser aquí. Ahí está. ¿Qué ven aquí? Un El jitomate. micelio del hongo. Exactamente, tomate, pero tiene ¿qué? Micelio. Micelio, como mucoral. ¿Sí? Entonces, estos son los mucorales. ¿Dónde queremos ver mucorales? ¿En qué práctica? En la del estiércol de vaca. La 7. La de la cámara de sucesión. Exactamente, ahí queremos, y entonces vamos a ver a lo mejor en unas cámaras estos. ¿Vale? Aquí también que ven. También tiene hongos. Ajá, una fresa con hongos, ¿no? Y lo que van a estar degradando la materia orgánica, en este caso, pues, vegetales, ¿estamos? Sí. Y aquí también pueden intervenir bacterias, claro que esas no las vemos, a diferencia de los hongos, ¿sí? Entonces, por eso es muy didáctica la práctica número 7, porque yo puedo ver, ¿sí?, a los hongos. Muy fácil, a diferencia de que si quiero ver bacterias, ¿qué tendría que hacer? En cultivos. Sí, o frotes, ¿no? Ya viéndomela muy acá, ¿no? O preparaciones para ver si hay bacterias o no. ¿Vamos? Sí. Otro concepto, bueno, aquí me dice que lleva la mineralización total, ¿sí? Cuando decimos, me puede llevar una mineralización total o parcial, como vamos a ver en lo que es la fermentación. Aquí también es una degradación, pero aquí me va a llevar a una parcial. Cuando hablamos de mineralización total es que me va a llevar hasta CO2.
¿vale? Y una degradación parcial me va a llevar a compuestos más pequeñitos, ¿vale? Como vimos, ya vimos lo que les menciono, mineralización, es un concepto que vamos a ver en todas las prácticas. No sé si el maestro nos mencionó algo de mineralización en el ciclo del carbono. O una pregunta era así. ¿Cuáles eran los dos procesos básicos? Sí, vienen a hacer pregunta. ¿Cuáles son los procesos básicos del ciclo del carbono? La fijación y la mineralización. Exactamente. Y aquí lo podemos ver claramente en esa fórmula. ¿Esa fórmula de qué es? La de La oxidación de la glucosa. O lo que le llaman también respiración, ¿no? Ujú. Exacto. Entonces aquí tenemos lo que es la mineralización. Entonces, de un compuesto orgánico voy a pasar a un compuesto inorgánico. ¿Sale? Eso es lo que me dice la mineralización, que yo de un compuesto orgánico voy a transformarlo en un compuesto de tipo inorgánico. Y como ejemplo tenemos aquí lo que es la respiración. ¿Estamos? sí, ¿Sale? Y aplica para todos los ciclos. ¿Sale? Lo contrario es la asimilación. Bueno, no tan contrario. Entonces, cuando escuchan la palabra asimilación, ¿qué les suena? acidificar, No, Como que la acopla, ¿no? A su sistema. exactamente lo integra al organismo, ¿sí? Entonces va a ser la reducción de un compuesto inorgánico, como el nitrato, el CO2 o el sulfato, para utilizarlo como aporte nutricional. En este caso, un aporte nutricional, ¿qué sería? ¿Esto qué es? ¿Cómo? ¿Un aminoácido? Exactamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo del nitrato. Pues pasa por varios procesos y aquí la que lo hace es la nitrato reductasa, aquí mi imagen, y se forma amonio, ¿sí? Y este amoníaco, es amonio, el amoníaco es el 3, es 4, ¿no? Se va a transformar en un aminoácido, ¿sale? Entonces, cuando fertilizan plantas, ¿qué tienen esos fertilizantes? Principalmente. Amoníaco. De nitrógeno. Pero nitrógeno, ¿en qué formas? Ya me dijeron que como amoníaco, ¿qué más? ¿Como nitrato? Exactamente, como nitrato. También utilizan el azufre, ¿como en qué forma? Sulfato. Exactamente, como sulfato. Entonces, cuando fertilizan, pues las plantas tienen la capacidad de hacer eso, de asimilar esos compuestos inorgánicos para utilizarlo para generar biomasa. ¿Estamos? Y también los microorganismos. Pues generalmente asimilan tanto plantas como microorganismos. ¿Estamos? Bueno, otro es la fijación. Entonces, en el ciclo del carbono también se les habló de fijación. ¿Estamos? Pues en este caso es la reducción de un elemento o compuesto gaseoso como fuente de nutrimento para la biosíntesis. En el ciclo del carbono, ¿dónde vieron la fijación? en la fotosíntesis. Exactamente, ahí ¿qué compuesto gaseoso agarran? CO2. Exactamente, ahí utilizan el CO2 para formar, ¿qué? La glucosa. ¿Estamos? En el nitrógeno, ¿qué toman? Aquí vemos la fijación del nitrógeno.
Aquí van a tomar ¿quién? Nitrógeno molecular. Para transformarlo en ¿Amoníaco? amonio. Y este a su vez, Amonio. amonio, este a su vez se va a formar proteínas y ácidos nucleicos. ¿Estamos? Sí, maestro. Pues, ¿quiénes son los encargados Sí. de hacer esto? Los microorganismos. ¿Sí? Sí. Otro concepto, pues es fácil, volatilización. ¿Qué pasará ahí? Si se volatiliza, ¿qué le pasa? ¿Ves que se liberó el ambiente de forma de gas? Exactamente, es la desaparición en forma gaseosa de una sustancia, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos en el suelo, aquí en muchas partes se fertiliza con urea, sobre todo, por ejemplo, en Tlaxcala, utilizan la urea como fertilizante. Entonces, ¿la urea qué es? Si yo la veo así, ¿cómo es molecularmente? Un También es compuesto nitrogenado. exactamente, pero ¿cómo está compuesto? Si se acuerdan, eso lo vieron en el micro también. Son dos grupos amino unidos a un carboxilo. No, nada más están dos compuestos, dos grupos amino juntos, pegados. Son dos. Entonces lo que pasa, y con eso fertiliza, ¿no? Entonces con humedad del suelo se va a empezar a romper esta urea, ¿sí? Por hidrólisis y por la enzima, ¿cómo se llama la enzima que rompe la urea? ¿Ureasa? Ureasa. Entonces, como tengo dos grupos amino, la rompo y ¿qué me va a formar? Amoníaco, ¿no? Amoníaco, ¿sí? Pero después ese va a cambiar a su forma amonio y ¿qué va a pasar? Lo van a usar los microorganismos del suelo. No, ve la figurita. Aquí está el amoníaco. ¿Qué le pasó en unos minutos? ¿Se volatiliza? Se transforma en amonio y se volatiliza, o sea, se forma en forma de gas, ¿sí? Y estamos, bueno, una parte se volará y la otra quedará, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a ver en una práctica, ¿sí? Entonces, vamos a ver que van a oler, se pueden oler los tubos y a qué olerán. Si pasas en un tubo, ¿a qué olerá ese tubo? ¿Amoníaco? Exactamente, la jaxamonía. Se han lavado su baño, ¿no? Con eso. O trapeado. Ahorita más que exagerar limpieza, utiliza mucho el amonio, ¿no? También es para los tintes, ¿no, maestra? Ah, sí, ajá. También utilizan para decolorar. O para que agarre bien el tinte, ¿sí? Pero sí lo perciben ese olor, ¿no? Sí lo distinguen. Sí. Entonces, puede llegar a los tubos, ¿sale? Porque se volatiliza el amoníaco, ¿estamos? Entonces es a lo que se le denomina como volatilización. Otra es la respiración. Con razón anda, déjame ver. Aquí. ¿Qué es la respiración? Son reacciones químicas mediante las que un microorganismo obtiene energía. ¿Vamos? Y eso lo vimos ahorita en la fórmula de la mineralización. Si se fijaron, ¿no? Que se liberaba energía. ¿Sí? Puede haber respiración aerobia. Ahí, ¿quién? El aceptor final de electrones, ¿quién es? El oxígeno. El oxígeno. Y ahí está el ejemplo, ¿no? Se entra oxígeno, azúcar, se libera CO2, agua y energía. Y eso lo vemos en la fórmula de mineralización, ¿va? Luego tenemos la anaerobia. Ahí tenemos que el aceptor final de electrones, ¿quién es?
dice anaerobia, ¿qué pasará ahí? Son nitritos, ¿Qué? pues son al final los nitritos y los nitratos. Son algo diferente al oxígeno, ¿no? En este caso tenemos nitrato, nitrito, sulfato, CO2, el fierro ferroso y el fumarato. Son algunos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, aquí sería el nitrato, ¿sí? Acá la nitrato reductasa y forma nitrito. Luego ese nitrito, con una nitrito reductasa, forma el óxido nítrico. Y el óxido nítrico reductasa va a formar el óxido dinitrógeno. Y si con la óxido nitrógeno reductasa, va a formar el nitrógeno molecular, ¿sí? Pero aquí están utilizando el nitrato como aceptor final de electrones, ¿sí? Otro es el ejemplo que vimos en la de sulfato reducción. Aquí el sulfato es el aceptor final de electrones. ¿Y qué va a pasar? Se va a formar el sulfuro de hidrógeno. En presencia de fierro se va a formar el sulfuro de fierro, que es el precipitado negro que vamos a ver en las columnas de Winogradsky. ¿Sale? ¿Estamos? Sí. Otra Sí. es la fermentación. Intentamos saber más, pero ¿qué dijimos que era la fermentación? Proceso de mineralización. Sí, es bueno, no tanto mineralización, ¿sí? Es un proceso catabólico de oxidación incompleta que no requiere oxígeno y cuyo producto final es un compuesto orgánico. O sea, aquí todavía no se mineraliza tanto, nada más se rompe. Dice, es un proceso, como vimos, de degradación. O sea, de una macromolécula se van a formar moléculas un poco más pequeñas. En este caso, ¿qué tipos de fermentaciones conocemos? La acética, butírica, láctica y alcohólica, ¿sale? Entre otras. ¿Estamos? ¿Sí? ¿No se confunden hasta ahorita? No, es Entonces, ¿mineralización en qué quedamos que era? Claro, no están. Nada más en 26. Degradación degradación completa de compuestos orgánicos. Sí, solamente mineralización. Tengo que metérmelo en la cabeza que voy de un compuesto orgánico a un compuesto inorgánico. ¿Sale? Nada más, de orgánico a inorgánico. Y asimilación, ¿cómo era? Lo contrario, de inorgánico a orgánico. ¿Sale? Pero a mí me interesa más que se meta más lo que es mineralización, que lo vamos a ver en los 3 ciclos que van a ver en el laboratorio. ¿Estamos hasta ahí? Sí, maestra. De hecho, una práctica conlleva ese concepto. ¿Vale? ¿Cómo se clasifican los microorganismos? ¿Sí? Eso también se supone que lo deben de saber. Por su fuente de energía. ¿Cuáles fuentes de energía conocen? La energía luminosa, bueno, lo de los compuestos químicos, bueno, materia orgánica e inorgánica, y no recuerdo los demás. Nada más. Tenemos la que es la luz y los compuestos químicos, ¿sí? Que pueden ser orgánicos o inorgánicos. Entonces ahí por eso vamos a dividir a los organismos como fotótrofos y quimiótrofos, ¿sale? Entonces los fotótrofos, como su nombre lo indica, que van a utilizar la luz a través de la fotosíntesis, ¿sale? Ejemplos de fotótrofos que conocen. las plantas, Las las, plantas. las algas, las cianobacterias. Exactamente.
Y también conocen a las anoxigénicas, que ¿quiénes son? Ya se las mencioné. Tenemos también fotosíntesis anoxigénica. ¿Quiénes la llevan a cabo? No siempre se produce oxígeno. Ya también se los dije. Que vean que va a estar bien bueno este examen. No, maestra, no recordamos. Pues las bacterias verdes y púrpuras del azufre. No les comenté cuando vimos de historia de Vinogradsky. No, maestro, no recuerdo. Me han de pelar, yo creo. Y tenemos las quimiótrofas, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver. Que son partes del ciclo del carbono. Pues como ven, son como 100 diapositivas. De esto que sigamos. Entonces, las quimiótrofas obtienen energía a partir de sustancias químicas que son oxidadas principalmente a expensas del oxígeno, ¿sí? Como la respiración aerobia o de otros aceptores de electrones alternativos, como la respiración anaerobia. Pero ya vimos que son las que utilizan compuestos orgánicos o inorgánicos, ¿sale? ¿Hasta ahí vamos? Sí. Pues por fuente de energía se clasifican como fotótrofas y quimiótrofas, ¿no? Otra, por fuente de carbono, también eso ya lo vieron, ya lo vimos. ¿Cómo se clasifican? Eso está en el libro, más esto está en el manual de micro. Autótrofos y heterótrofos. Los autótrofos, ¿qué necesitan como fuente de carbono? ¿Eh? ¿Qué más? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué me dijeron? Necesitan CO2. Sí, ejemplos. También ver el ciclo del carbono. Y en el ciclo chafa del manual vienen del lado que están enfrente, si lo ven, del lado izquierdo. ¿Qué llevaban a cabo? ¿Qué procesos llevaban del lado izquierdo del manual? No, su tarea, ¿no? ¿Cómo hicieron ahí? ¿Quiénes utilizan el CO2 como fuente de carbono? Plantas, bacterias y algas. Ajá, entonces son los que llevan a cabo fotosíntesis y también los que llevan quimiosíntesis. ¿Sí? Si lo ven en su manual. ¿Vamos? Otros, los heterótrofos utilizan qué tipo de compuestos y ejemplos. Ahí, hasta ahí está. Compuestos orgánicos. Ejemplo. Pues todos los animales. Ajá, y hasta lo vimos en sucesión. Todo esto lo vimos en sucesión. ¿O no? Vayan estudiando, porque como ven, apenas si vamos a la mitad, no, ni a la mitad de lo del examen, ¿vale? ¿Y cuántas cosas nos llevamos? Todo lo de la unidad 3, y esta unidad que es la 6, y tan solo del carbono son 100 diapos, pues imagínense. Entonces vamos a estudiar. Otra es por su donador de electrones, ¿sí? Entonces vimos que son los litótrofos y los organotrófos. Los organotrófos, por su nombre, ¿qué tipo de compuestos utilizan como donador de electrones? Compuestos orgánicos. Exactamente, y el otro, pues lo contrario. Entonces, ¿qué serían? Compuestos inorgánicos. Ajá. A partir de esos tres conceptos, yo voy a clasificar mis microorganismos como autótrofos. Utilizo la combinación de estos tres. Entonces, ¿quiénes serían los autótrofos? Pues utilizan la luz. Utilizan
un donador de electrones inorgánicos y utilizan CO2 como fuente de carbono. ¿Quién sería? Un Las ejemplo. plantas. Las Exactamente. bacterias del azufre. Sí, Hacían bacterias. exactamente. Son los compuestos que llevan a cabo fotosíntesis. Y alguna, ajá, ¿sí? Luego tengo los quimiolitoautótrofos. Utilizan como fuente de energía un compuesto químico, como donador de electrones también un compuesto inorgánico, y utilizan CO2. También vimos quimiolitoautótrofos. ¿Quiénes serían? Las bacterias quimiosintéticas. Ejemplos. Doy. Son los oxidadores. Todos los oxidadores que vamos a ver en los ciclos son quimiolitoautótrofos. ¿Vale? También se ven en la columna de Winogradsky. Tenemos, ¿qué más? Los quimio-organoheterótrofos. Esos sí son fáciles. ¿Quiénes son? Utilizan como fuente de energía un compuesto químico, ya sea orgánico o inorgánico. Utilizan un donador de electrones, un compuesto orgánico. Y utilizan... ¿Podrían ser las bacterias, los hongos? Exactamente, los hongos, ¿no? Y también nosotros. Y ¿Algunos animales podrían entrar, profesora? Pues todos los animales. Ah, ok. ¿Sí? ¿Estamos? Ya, pues, si van juntando, pues casi todos utilizan la materia orgánica. Bien, entonces son quimio-organoheterótrofos. ¿Vale? Pues así vamos organizando y clasificando los organismos de una manera más completa, no por pedacitos, ¿sí? Sí. Y es como se tienen que hacer. Es como a lo mejor viene en el examen, pero de laboratorio. Estamos ahí. También nos vamos, cuando clasificamos a los organismos de acuerdo a su sector de electrones, los vamos a dividir en lo que es respiración, ya sea aerobio o anaerobio, o fermentación. ¿Vamos? Ahora sí vamos a lo que nos interesa, ¿vale? Que son los ciclos biogeoquímicos, ¿sí? Y vamos a ver ¿qué verán aquí? ¿Qué pasa aquí? O como aquí que ves, es un ciclo, ¿no? Da la vuelta, ¿estamos? Entonces, si es un ciclo que da la vuelta, ¿qué pasará? En pocas palabras. ¿Se repite? Que se repite. O es un intercambio, ¿no? No tanto que se repita, sino que es un intercambio. ¿Qué ocurre? ¿Sale? Vamos a ver. Pero antes de eso, tenemos que saber que los seres vivos necesitamos nutrientes, ¿sí? En este caso, necesitamos los macronutrientes, que generalmente abarcan el 97% del cuerpo humano. ¿Que quiénes son? Los macronutrientes que conocemos. Carbono, hidrógeno, oxígeno. El CHOPS, ¿no? Y algunos otros. ¿Bueno? O CHOPS. Sí, ¿no? Era CHOPS. Sí. CHOPS. Y también necesitamos micronutrientes, ¿sí? Que son elementos que se requieren en pequeñas cantidades, como 30 generalmente, ¿sí? Y esto cumplen en... ¿Qué ley que cumple aquí? ¿Cuál ley me dice que necesita hasta lo más pequeño es necesario? No sé. ¿Cómo no? Sí lo saben, lo vieron en unidad 2. No es cierto, en la unidad 3. ¿Qué no es? ¿Qué nada más pone su
pantalla y no hazte caso, ¿qué? Por eso les dejé tarea, porque no estudian. De esa manera yo me garantizo que estudien, pero pues no. La ley del mínimo de Liebeck, Sí, pues eso ya lo vieron. Tienen que... Sí, entonces la ley del mínimo de Liebig, ¿sí? En el cual nos decía que hasta lo mínimo es necesario para la supervivencia. ¿Estamos? Sí. Vamos a ver qué son los ciclos biogeoquímicos, que son el movimiento de elementos químicos entre los seres vivos y el ambiente, ¿sí? Entonces, como vimos en el diagramita, todo se mueve, es un como intercambio, ¿sale? Mediante una serie de procesos de producción y destrucción que involucran cambios en los estados de oxidación de los elementos. Pues como vamos a ver, va a haber posteriormente en los ciclos. Ahorita en el primero no es tan evidente, pero en el caso del ciclo del fierro, del, ¿cómo se llama? Del azufre y del nitrógeno, sí se ven muy claramente los cambios de los estados de oxidación. ¿Sí? Y vamos a ver que es un intercambio entre lo que es el ambiente y los organismos, ¿sí? Entonces, por eso vamos a ver que se están moviendo constantemente, ¿sí? Y como aquí dice la diapositiva, es la transferencia de materia y energía entre los seres vivos, ¿sí? Generalmente tenemos oxígeno, nitrógeno, carbono y fósforo, ¿sí? Son esenciales también para la vida, ¿vale? Entonces, el término de ciclo biogeoquímico se deriva del movimiento cíclico, que es lo que ven aquí, de los elementos que forman los organismos biológicos, por eso es bio. Y el ambiente geológico, ¿sí? Que es geo, e interviene en un cambio químico. Entonces, como vimos en la figurita, era un circulito, ¿no? Más bien no es un circulito, sino son unas flechas de manera que me indica que se está moviendo de manera cíclica, ¿sí? Y nuestros conceptos serían, son procesos naturales que reciclan elementos en diferentes formas químicas desde el medio ambiente hacia los organismos y a su vez de los organismos hacia el medio ambiente. ¿Vale? Otro fácil es intercambio de sustancias químicas entre formas bióticas y abióticas, ¿sí? Activados directa o indirectamente por la energía que proviene del sol. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en un esquema, cuando vimos el flujo de energía, dónde empezaba ese flujo de energía? ¿O quién era el iniciador? La luz del sol. Exactamente, ¿y a quién le pasaba esa quién la captaba? ¿Qué tipo de organismos? Los fotosintéticos. Ajá, que les denominamos también. Fotótrofo. Ajá, pero ¿cómo les denominamos también en la cadena? Productores. No. ¿Sí? Sí, No. ¿Sí? sí, Productores primarios. exactamente. ¿Y qué van a producir? Biomasa. Exactamente, y esa biomasa, ¿quién la va a ocupar? Los consumidores secundarios. No, primarios, Primarios. sí, entonces primarios, secundarios, sí, pero esos son organótrofos, ¿no? Y así va la cadena, ¿estamos? Sí. Bueno. Vamos a ver que los elementos siguen un ciclo biogeoquímico, tienen una zona tanto abiótica y una zona abiótica, ¿sí? Entonces, en la zona abiótica, esos elementos están en una gran cantidad, ¿sí? Si hablamos de zona abiótica, ¿qué significa?
De Es una zona donde no sin hay vida. organismos vivos. No están en lugares como sin vida, ¿no? Entonces dígame algo que no tenga vida. Y yo tengo un elemento en gran cantidad. El aire. No, en el aire no. ¿A poco ahí lo tengo en gran cantidad los elementos? ¿En el suelo? Exactamente, en el suelo, ¿cómo lo vería yo? Sería el elemento en forma mineral, ¿no? Exactamente, como yo en una forma mineral, ¿sale? Entonces ahí vamos a ver que están en gran cantidad, ¿estamos? Si yo pienso en un mineral, para que ese elemento salga, ¿cómo será el flujo? Para que salga, ¿cuánto le va a costar? ¿Va a salir de volada o le va a costar? ¿Le va a costar? ¿Por qué? Por... Pues porque va a depender del movimiento pues movimientos geológicos, ¿no? Tiene una gran variedad de factores, tanto físicos como químicos, ¿no? Para que se degrade esa roca o mineral y se libere ese elemento, ¿no? Entonces, por eso se dice que el flujo es lento en ese tipo en la zona abiótica, ¿sí? Y en la zona abiótica, pues, ¿qué serán? Los bios es vida, ¿no? Entonces, ¿dónde estarán? Es en lugares donde hay organismos vivos. Exactamente, donde hay seres vivos, ¿sí? Entonces, ahí ese elemento yo lo voy a encontrar en menor cantidad, que a diferencia de una roca, ¿no? Y ahí, ¿cómo va a ser el flujo para que salga el elemento? ¿Cómo Rápido. sale? Rápido. Exactamente, va a salir rápido, ¿sí? Pues, ¿cuánto tardará en degradarse una piedra que me muera, aunque me muera yo? Me Y muero más rápido yo. Primero nos morimos nosotros. Exactamente, ¿sí? Entonces, por eso el flujo es rápido, ¿sí? ¿Sí lo pueden ver? Bueno, Sí. vamos a ver que hay dos tipos de ciclos biogeoquímicos, los que se denominan como sedimentarios y los gaseosos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de sedimentarios, generalmente es porque cómo estarán, o en dónde estarán, o cómo se ven, cómo estarán generalmente localizados. Sólidos. Sí, son sólidos o en forma, como vimos, en rocas o en minerales, ¿sale? Pues se le denominan. Están generalmente lo que es en la litosfera. Entonces, cuando yo hablo de la litosfera, ¿a qué me refiero? ¿A qué parte de la Tierra es la litosfera? ¿A la del suelo? Exactamente, sí, pues están Sí. en el suelo. Y los gaseosos, pues como el nombre lo indica, generalmente ¿en qué forma están? En gas. ¿Sí? Entonces, ¿dónde yo los puedo encontrar? Si están en forma gaseosa, ¿dónde los puedo encontrar? En el aire. ¿En el aire? Ajá, en la atmósfera, en la litosfera y en la hidrosfera, ¿estamos? Entonces yo los puedo encontrar en todos esos ambientes. Tenemos a los del carbono, nitrógeno y oxígeno. Yo puedo encontrar CO2 ¿en dónde? En la atmósfera, en la litosfera y en la hidrosfera, ¿estamos? También. Bueno, vamos a ver los sedimentarios. Como dijimos, se encuentran en la corteza terrestre, igual, y en la hidrosfera y en los organismos vivos, ¿sí? ¿Sí estamos o no? Sí. Sí, acuérdense, Sí. acuérdense que pues, también hay sedimentos y pues, también hay... Bueno, estos elementos, como vimos anteriormente, son reciclados mucho más lentamente, ¿sí? Pues, como vimos hace rato, estaban muy... se transforma, tanto su transformación, que es de manera química,
y también por aportación biológica es en el mismo lugar. ¿Sí? Estos elementos son retenidos en las rocas sedimentarias, como ya vimos lo de hace rato, que están en la zona abiótica, ¿no? Entonces ya vimos que ejemplos azufre y fósforo. Un ejemplo, por ejemplo, del azufre es a lo que le conocemos como flor de azufre. ¿Sí? Es el azufre elemental que se encuentra en forma mineral y es como una florecita, pero es amarillo. ¿Estamos? Pues acabamos la práctica, ¿no? Vamos a necesitar flor de azufre, se los vamos a enseñar en foto o en el ciclo. ¿Sí o no? O sea, entonces ahí se encontraría como reservorio. Otro es el fósforo, ¿sí? El fósforo siempre lo voy a encontrar como fosfato. Hay pocas reservas minerales de fósforo en el planeta, ¿sí? Pero se encuentra como fosfato. ¿Sí? Ahí está, ahí vamos. Sí. Bueno. Sí. Sí. Entonces el gaseoso. Entonces, como vimos, está entre la atmósfera y los organismos vivos. ¿Sí? Y también puede estar entre la hidrosfera y la litosfera. ¿Sí? Como es un gas, pues, puede andar por todos lados. ¿Sí? Ese elemento se recicla rápidamente como buen gas. ¿Sí? Como buen gas, cambia de ubicación geográfica, a diferencia del sedimentario que nada más está en un solo sitio. ¿Sí pueden ver la diferencia entre un gaseoso y un sedimentario? Sí. Sí. Y como es un gas, se fija a partir de materia gaseosa, como vimos en la fijación, ¿sí? Entonces, ¿qué vimos? ¿Qué ejemplos de fijación vimos? Cuando vimos el concepto de fijación. Vimos la del nitrógeno y la del carbono, ¿no? O sea, el nitrógeno, ¿cómo se fijaba? ¿A partir de qué compuesto del nitrógeno se lleva a cabo la fijación? ¿Del amoníaco? ¿A No, partir del amoníaco? no, No, del nitrógeno molecular. exactamente, ¿sí? A partir del nitrógeno molecular para transformarlo en amonio, ¿sale? Para de ahí yo ya formar los compuestos orgánicos. Y del carbono, ¿a partir de qué gas yo llevo a cabo la fijación del carbono? Del CO2. Exactamente, ¿sí? Entonces, ambos son gases. Entonces, por eso, ¿estamos? Cada compuesto tiene su propio y único ciclo, ¿sí? Lo único que tienen en común son dos conceptos, lo que son reservorios y los fondos de recambio, ¿sí? Los reservorios son aquellas partes del ciclo donde el compuesto químico se encuentra en grandes cantidades por largos periodos de tiempo, ¿sí? Como ejemplo, ¿en dónde se encontrarían? En grandes cantidades y periodos de tiempo. Que habíamos dicho que eran en qué formas. En formas de minerales. ¿Sedimentos? Ajá, sedimentos, minerales o rocas, ¿sale? Entonces esos son reservorios. Pues como vemos, un buen ejemplo de reservorio es el azufre elemental. Otro que conocen del carbono. Entonces el carbono como las rocas de carbón. Exactamente otro. Como diamante. Pues sí, otro. El oro negro, ¿cuál es? El petróleo. Ah, como petróleo. Exactamente, ¿no? Pues serían unos reservorios. ¿Estamos? Del carbono. ¿Sí o no? ¿Sí se entiende entonces? Y los fondos de recambios son aquellas partes del ciclo donde el compuesto químico es mantenido por cortos periodos de tiempo. ¿Sí? Y esos periodos le llaman tiempo de residencia. ¿Sí? Entonces nada más están, como su nombre le dice, tiempo, ¿qué es una residencia? Lo que es Un periodo limitado. Una estadía. ¿Qué? ¿Qué es una residencia o qué me dijeron? No. Un periodo determinado.
No, bueno, aunque es una residencia sería como una casa, ¿no? Entonces ahí permanecen en un tiempo, ¿sí? Entonces ahí como que se mantienen ahí, ya lo que le denominamos como tiempo de residencia es el tiempo que permanecen en ese lugar, ¿sí? Y generalmente son pequeños. ¿Estamos? ¿Por qué son importantes los ciclos biogeoquímicos? Porque la mayor parte de las sustancias químicas de la Tierra no están de formas biodisponibles, ¿sí? Entonces, al no estar de manera biodisponible, entran algunos organismos, generalmente microorganismos, y la hacen más biodisponible, ¿sí? Por ejemplo, el nitrato. Bueno, nitrato. Es un compuesto que no está tan disponible y lo transforman los microorganismos y ya lo hacen más disponible, ¿sí? Bueno, así es ¿sí? Sí, de lo contrario, si no están disponibles para los organismos, pues ya el mundo no existiría. Es por eso que son importantes los microorganismos en estos ciclos. No me acuerdo. Vamos a empezar ahora sí, lo que nos interesa, el ciclo del carbono. Este es el ciclo de Mickey Mouse. A ver, explíquenmelo. ¿Qué ven ahí? Ahí falta un pollo que se murió, pero no me interesa tanto. ¿Qué pasa Pues se aquí? ve la casita. Sería que los animales y la actividad humana aportan dióxido de carbono a la atmósfera y luego las plantas lo fijan y se va al suelo, por así decirlo, y luego lo vuelven a utilizar los animales y los seres humanos y así lo regresan otra vez a la atmósfera. Exactamente, ese es el ciclo Mickey Mouse, ¿sale? Luego viene el ciclo Mickey Mouse 2 Mickey Mouse 2 el que viene en el manual, ¿vale? Que está muy sencillo, ¿vale? Aquí este ciclo es un claro ejemplo de cuando hablamos de metabolismo, ¿sí? Entonces habíamos dicho que el metabolismo estaba compuesto de dos procesos. ¿Cuáles procesos eran? Fijación y mineral. El catabolismo y el anabolismo. Exactamente, un proceso tanto catabólico como un proceso anabólico. Entonces, cuando hablamos de un proceso anabólico, ¿qué pasa ahí? De moléculas pequeñas forman moléculas más grandes. Sí, entonces voy a formar macromoléculas. ¿Sí? Y un catabólico, Las descomponen de macromoléculas, las van pasando a moléculas pequeñas. entonces, si ustedes ven el ciclo de frente, del lado izquierdo, ¿qué proceso sería? Aquí tengo un compuesto inorgánico, en este caso es el CO2, ¿cómo está? ¿Cómo que cómo está gaseoso? No, o sea, ¿cómo está chiquito, grande? Un perrón. Chiquito. Entonces, Chiquillo. si pasa de aquí a acá, ¿qué proceso sería? Bueno, no tengo chancla. Anabólico. Es un proceso anabólico. Por eso le digo que ese es un ejemplo típico de un proceso metabólico. Y veo claramente las dos cosas en este ciclo chafa. ¿Sí? Pues de aquí a acá es un proceso de tipo anabólico y de acá a acá es un proceso catabólico, ¿sí? Si un compuesto pequeñito forma un compuesto grande y este compuesto grande lo rompo y voy a hacer pequeñitos, ¿sí? ¿Sí lo ven o no? Sí, maestra. Están viendo la tele o escuchando No, sí. el radio. Pues se ve que es lo que hacen, porque no, más no. ¿Sí? Entonces primero vamos a empezar el ciclo, fácil, ¿sí? Porque no es el que se van a tener que aprender,
ni el de la vaca. El que viene es el que se tienen que aprender. Entonces, si entienden pues ya podrán entender el que sigue. Y además ya lo estudiaron. A ver, ¿qué pasa en el primero? En el número 1. Tengo un compuesto orgánico grande como la glucosa, lo rompo y formo acetato ácido. ¿Qué más puedo formar? Por el 1, ¿qué es la? Fermentación. Fermentación. Fermentación, ¿sí? Además de acetato y ácido, ¿qué puedo formar? ¿Qué más puedo formar en la fermentación? Alcoholes. Alcoholes, ¿sí? ¿Y qué condiciones o en qué condiciones se lleva a cabo esto? Sin presencia de oxígeno. Exactamente. Aquí en el ciclo, este lado, todo lo que es este lado, es en ausencia de oxígeno. Y acá, bueno, aquí pueden ver ambas, tanto con condiciones óxicas como en condiciones anóxicas. Ahorita vamos acá. ¿Sí? Una vez que yo ya se lleva a cabo la fermentación, que es un proceso catabólico que me va a generar compuestos pequeñitos, ¿qué va a pasar? ¿Se va a volver a romper y se va a formar? El metano. Metano, ¿sí? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Y cómo se llama ese proceso? Metanogénesis. Metanogénesis, ¿sale? Bueno, igual aquí sí, aquí ya hay otra vez oxígeno, ¿sí? Entonces, el metano se oxida y se va a formar, ¿qué? CO2. CO2, ¿sí? Por un proceso que se llama Metanotrofía. metanotrofía, ¿sí? De aquí a acá, de glucosa a CO2, vimos que se llamaba ¿cómo? Fotosíntesis. Nombre. ¿De carbono orgánico a CO2? No, es respiración. Exactamente, la respiración que puede ser con presencia de oxígeno y sin presencia de oxígeno, que es aerobia o anaerobia, ¿estamos? Luego, de carbono inorgánico a carbono orgánico, ahora sí, ¿por qué proceso? Fotosíntesis. Exactamente, y también aquí podemos utilizar el CO2 como fuente de carbono, ¿no? En la quimiotrofía, ¿estamos? Entonces, si lo pueden ver, es el ciclo fácil. Una vez que se aprendan eso que está en el manual, bueno, en el manual también venían 2 procesos básicos del ciclo del carbono, que es la fijación del carbono y la mineralización, que está acá está la fijación y acá está la mineralización. ¿Estamos? ¿Sí lo pueden ver? En esta parte del lado derecho está la mineralización, que dijimos de dónde a dónde, ¿qué pasa en una mineralización? De un compuesto orgánico se Compuesto obtienen orgánico. compuestos inorgánicos. Exactamente, ¿no? Entonces, un compuesto orgánico pasa a uno inorgánico. Y la fijación, ¿qué era? Lo contrario a la a la anterior. Exactamente. O sea, un Este, compuesto gaseoso, yo iba a obtener un compuesto orgánico, ¿no? ¿O no? sí, Pues aquí vamos a ver que a partir del CO2 atmosférico, mediante la fotosíntesis o quimiotrofía, que es lo que se denomina como producción primaria, y la mineralización de compuestos orgánicos que lleva estos compuestos hasta CO2 y agua. O sea, aerobia o anaerobia. ¿Estamos o no? sí, Básicamente sería la respiración. Este es el que se tienen que aprender. No, los otros son para nada más entender el ciclo, pero el que se tienen que aprender, el que va a venir en el que viene en el diatítulo, es este. El que viene en el extra, es este. El que viene en el examen de teoría, es este.
¿No estudian? Sales. Pues vamos a ver que está dividido en dos partes. Las condiciones tanto óxicas como las condiciones anóxicas. ¿Sí? Pues ya vimos que de un compuesto orgánico a CO2, ¿cómo se le llama eso? Amineralización. No, pero vulgarmente. ¿Qué es lo que hacemos diario? Respiración. Exactamente, en este caso se llama respiración. Entonces vamos a ver que hay respiración de tipo aerobio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y quién lo lleva a cabo? Las plantas respiran, los animales respiran y también los microorganismos respiran, ¿o no? Entonces generamos, a partir de oxígeno vamos a generar CO2, ¿o no? Hay otros que respiran en condiciones anóxicas. ¿Se acuerdan que dijimos, ya vimos que hay respiración anaerobia? ¿Sí? Entonces, a partir de un compuesto orgánico, pero en condiciones anóxicas, pues, se va a generar también CO2. Y también en la fermentación, ¿sí? Además de los productos que vimos, que serían los alcoholes, ácidos y acetatos, también se va a formar CO2 como parte de la degradación, ¿sí? Entonces, en ese caso, también entraría aquí la fermentación, que ya vimos que es en condiciones de tipo anóxico. ¿Estamos o no? Sí. Luego, Sí. a partir del CO2 en condiciones anóxicas, voy a formar, ¿qué? ¿Cómo se llama esa cosa? Metano. 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 Entonces, ¿cómo se llama el proceso del metano? Si yo formo metano, Metanogénesis. Metanogénesis. exactamente. Entonces, yo puedo formarlo a partir de CO2 o a partir de compuestos orgánicos. ¿Sale? Ya cuando vean metanogénesis, ya verán. ¿Sí o no? Otro Sí. proceso es de CO2 a compuestos orgánicos que dijimos que se llamaba. Estamos en condiciones anóxicas. Es que es fijación, pero no recuerdo su nombre vulgarmente. La fotosíntesis. ¿Sí? Fotosíntesis, en ese caso sería anoxigénica, ¿sí? Porque aquí ya, como estoy en condiciones anóxicas, no voy a producir oxígeno, sino que voy a comprar, generar otro compuesto. Además de que sí voy a generar materia orgánica. ¿Sí? Entonces acá estoy la materia orgánica que se formó. ¿Sale? Otro proceso que se puede formar es el acetato. ¿Qué es el acetato? ¿Qué es el acetato? Sí, pequeñito, ¿no? Un compuesto de carbono pequeñito. Entonces, se forma acetato, entonces se va a llamar acetogénesis. ¿Sí? Entonces, como es un compuesto orgánico, pues también a partir de CO2 se va a formar el acetato por la acetogénesis. Vamos a ver que hay dos vías, y una es la de la homoacetogénesis. ¿Sí? Ya eso es lo que de la parte de los anóxicos. Por arriba, ahora sí. ¿Cómo se llama esto? La parte óxica, la que ya habíamos visto otra vez, de CO2 a glucosa, que es una fijación, ¿cómo se llama? Fotosíntesis. Oxigénica. Exactamente, oxigénica, porque genero oxígeno. ¿Y quién lleva a cabo ese tipo de fotosíntesis? Las plantas. Las plantas y las Algas. algas. Pueden ser eucariotas y procariotas, ¿estamos? Entonces, en ese caso, las eucariotas, las algas, 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 las
y también por la quimiolitotrofía. ¿Sí? En este caso son las bacterias oxidadoras, un ejemplo. ¿Sí? Aparte, este metano se puede oxidar y formar ¿qué? CO2, ¿no? Entonces, esas 4 hidrógenos se los vuelo y le meto oxígeno, entonces por eso se oxidó. Generalmente para que se lleve a cabo la oxidación es en condiciones óxicas. ¿Sí? Entonces se forma el CO2, entonces eso se llama metanotrofía y también lo conocen como metilotrofía. Entonces están ahí, una está dentro de la otra, ¿sí? ¿Quién la lleva a cabo? Las bacterias oxidadoras del metano, metanótrofas o metilotrofas, ¿vale? Entonces, ese es el ciclo que se deben de aprender. ¿Sí? Entonces, lo amarillo son oxidaciones y lo rojo son reducciones. ¿Sí? ¿Estamos o no? Sí. Sí. Bueno, vamos a empezar a ¿cómo? Explicar paso por paso del ciclo. Como ven, son muchas partes. Está muy grande, véanlo. ¿Sí? Pues la primera que vamos a ver es la fotosíntesis. ¿Sí? Acuérdense que en la fotosíntesis van a ver que está compuesta por 2 etapas. Una que es dependiente de luz y otra que es una que le denominan como la fase oscura. En la primera etapa, que generalmente se lleva en los tilacoides, que son los que está señalando el apuntador, se forma ¿qué? ¿Qué está entrando y qué está saliendo? Vean el tilacoide, que se está formando. Ah, está entrando agua y sale Agua. oxígeno. Y se forma el oxígeno, ¿sale? Aparte de que se forma ATP y NADPH. ¿Sí? Este ATP y NADPH lo utilizan en la siguiente etapa, donde se lleva a cabo ¿qué? La fijación de CO2. ¿Sale? ¿Sí lo pueden ver? Es básicamente lo que pasa en lo que es la fotosíntesis. Así se ve muy fácil, ¿sí? Pero hay que ir. ¿No? Ahí van a ver cómo. Ahorita van a ver en un video que les expliquen bien eso que están viendo ahí, ¿no? Ahí lo que ven como proyectiles son luz. ¿Sí? Entonces esa luz, ¿quién la capta? Vamos a ver. Vamos a ver primero. Acuérdense que vimos 2 tipos de fotosíntesis. ¿Qué era la fotosíntesis? ¿Qué? Oxigénica y anoxigénica. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Vimos que ¿qué pasaba en el tilacoide? Ahí está el tilacoide. Captaba la luz. Eso que parecen tortillas son los tilacoides. Pues, ¿quién entraba ahí? El agua. El agua la rompen y ¿qué se forma? Energía. Exactamente. Y por una fotofosforilación, ¿qué se va a formar? Ahí está mal ese dibujillo. El ATP, ¿no? Bien, ya vamos a ver que entramos en vivo. Vamos a ver un video. Pongan atención. Vamos a ver. Espérenme. Muy bien. Tenemos. Si no se ve aquí, ahorita lo buscamos. Aguanten. Aquí está. Espérenme, déjame.
Conceptos científicos. Fotosíntesis. La reacción luminosa. Esparcidas en la membrana del tilacoide, millones de unidades fotosintéticas capturan energía solar a través de la reacción luminosa. Cada unidad fotosintética consta de dos fotosistemas, llamados P680 y P700. Las moléculas del pigmento verde clorofila A absorben energía tanto de P680 como de P700 a partir de los fotones. La clorofila A absorbe un fotón directamente, si éste tiene la cantidad adecuada de energía. Si el fotón no tiene la energía necesaria para la clorofila A, entonces los pigmentos antena absorberán su energía y la transmitirán a la clorofila A. Los fotones bombardean constantemente a las moléculas de pigmento y son las dobles ligaduras de las moléculas las que son afectadas. Un fotón golpea uno de los electrones que forman esta ligadura y desplaza a los electrones de sus órbitas. La molécula se vuelve deficiente en electrones y deben reemplazar constantemente los electrones perdidos. Estos electrones de reemplazo vienen del agua, que está disponible en el tilacoide. A través de un proceso llamado fotólisis, las moléculas de agua se rompen, dando dos electrones, dos iones de hidrógeno o protones y un átomo de oxígeno, que rápidamente se une a un segundo átomo de oxígeno para formar una molécula de oxígeno gaseoso. Ese oxígeno se libera hacia la atmósfera. Los protones quedan dentro del tilacoide y los electrones libres reemplazan a los perdidos. Durante el proceso de absorción de fotones, esos electrones que perdió la P680 se llevan a través de moléculas transportadoras especiales al P700, que necesita electrones. Este a su vez los traslada a otro transportador que los envía a un sitio en el exterior del tilacoide llamado estroma. Este proceso de movimiento de electrones del agua a la P680 y a la P700 y al estroma se llama sistema transportador de electrones. El sistema transportador de electrones consiste en una serie de reacciones de óxido-reducción. Por ahora, pensaremos en las reacciones óxido-reductivas en su forma más simple. Oxidación significa perder electrones. Y reducción es el proceso contrario, significa ganar electrones. Tanto la reducción como la oxidación son necesarios para el funcionamiento del sistema de transporte de electrones. Cada vez que una molécula transportadora pierde un electrón, se dice que se oxida. Y el transportador de electrones que lo recibe se reduce. Aunque la principal función del sistema transportador de electrones es mover electrones a través de la unidad fotosintética, algunas moléculas transportadoras tienen otra función, y esta es transportar electrones y protones en forma de átomos de hidrógeno. Por esta función extra se les llama transportadores de hidrógeno. Uno de los transportadores de hidrógeno, la plistiquinona o PQ, localizada entre el fotosistema 680 y el fotosistema 700, actúa como una bomba de protones entre el estroma y el interior del tilacoide. Los protones están fuera del tilacoide, en el estroma. Y la función de la PQ, además de transportar electrones,
es transferir protones desde el estroma hacia el interior del tilacoide. Pero la PQ no puede transportar protones libres, solo lleva átomos de hidrógeno. Para solucionar este problema, recoge electrones del sistema transportador. Luego, dos protones del estroma y los combina para formar dos átomos de hidrógeno. Cuando PQ adquiere dos átomos de hidrógeno, gana electrones. Por lo tanto, se reduce. La PQ reducida se llama PQH2. El H2 significa que está cargando dos átomos de hidrógeno. Ahora veremos la habilidad única de la plastiquinona. Esta se mueve o difunde hacia la membrana del tilacoide, hacia su borde interno. Donde libera los dos protones hacia el interior del tilacoide. Y regresa los dos electrones al sistema transportador, hacia el sistema fotosintético P700, que necesita electrones. Sin su carga, la plastiquinona regresa al principio y reinicia el proceso otra vez. Además del fotosistema 700, hay otros transportadores de electrones en el sistema. Los electrones con mucha energía del P700 pasan de un transportador al siguiente, hasta que llegan a la pequeña molécula FAD, al final de la cadena de transportadores. Cuando FAD adquiere dos electrones, una molécula de NADP se acerca para recogerlos. Pero NADP carga hidrógenos. Así que en el momento en que los electrones pasan de FAD a NADP, dos protones del estroma se combinan con los electrones para formar dos átomos completos de hidrógeno. Al ganar electrones adquiriendo dos átomos de hidrógeno, NADP se ha reducido y se llama NADPH2. El NADPH2 reducido se regresa al estroma. Así que el transportador de hidrógeno realiza dos tareas distintas. Transporta electrones y protones. Los protones liberados por la plastiquinona se unen a los protones liberados durante la fotólisis del agua, incrementando gradualmente la concentración de protones en el interior del tilacoide. Estos protones juegan un papel muy importante en la fotosíntesis. Cuando aumenta la concentración de protones, el exceso de estos se libera a través de unos canales iónicos específicos en la membrana. En el extremo externo de cada canal hay un gran complejo enzimático llamado partícula CF1. Cuando los protones pasan a la CF1, esta utiliza parte de su energía para convertir el ADP, adenosín difosfato, en adenosín trifosfato, o ATP. Toda la reacción luminosa ha culminado en esto, la producción de ATP. El ATP es tan importante que los biólogos se refieren a él como el poder que genera la vida. Camino a la reacción. Y ahí me sigo, y ahí me voy a la fase oscura, ¿sí? Luego vamos a ver la fase oscura, que es el famoso ciclo de Calvin. Nada más para terminar, lo que es la fotosíntesis. Lo que les acaban de decir es lo que van a conocer como esquema Z, ¿sí? Si pueden ver es esto. Les dijeron que estaba, ¿qué? Formado por dos fotosistemas, el de la P680 y de la P700. ¿Estamos? ¿Sí se acuerdan? Sí. Entonces vamos a ver que está el fotosistema 1 y el fotosistema 2.
El agua era el donador de electrones. ¿Qué le pasaba a esa agua en el fotosistema P680? Ahí lo pueden ver. ¿Qué le pasa al agua? Aquí. Se va a reducir, por así decirlo, en 2 hidrógenos y un medio de oxígeno. No, se va a romper Ah, por un proceso de fotólisis, porque llega el fotón, se rompe y se va a formar oxígeno y eso era lo que les decían que se formaban, ¿qué? Eran las bolitas y dos hidrógenos, ¿no? Esto va a hacer que se excite el fotosistema y aumente de poder reductor. Una vez que se excita, van a poder transferir, ¿qué transferían? electrones. Los electrones. Electrones y los iones hidrógeno, ¿sale? ¿Puede ser? Y eso lo hacía mediante ¿qué cosas? Mediante transportadores de electrones. Exactamente, que son las quinonas, plastoquinonas, citocromos y plastocianina, ¿sale? Sí. Durante este proceso de transferencia de electrones se va a llevar la fotofosforilación. En esa fotofosforilación, ¿qué ocurre? Se genera ATP. Exactamente, sí. Pues como ya bien saben, les dijeron en micro que una fotofosforilación es donde se lleva a cabo la síntesis de ATP. Una vez que transfiere los electrones, va a llegar al fotosistema P700. También lo va a excitar y va a subir de nivel energético. Y lo va a pasar hacia una ferredoxina. Y esa ferredoxina va a producir lo que vieron hace rato, ¿sí? El NADPH, ¿sale? Que es uno de las. Pues van a formar tanto NADPH como ATP y oxígeno, ¿sí? Vamos a ver quiénes son los que nos llevan a cabo: las plantas, las algas y las cianobacterias, ¿no? Y principalmente ¿cómo se llama? El receptor sería la clorofila. Hay más, pero en este caso sería la clorofila. Y aquí está el complejo ATPasa, que ellos le denominan como partículas F1. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué veían ahí? Ahí los protones pasaban al estroma y cuando lo hacían, convertían una molécula de ADP en ATP. Ahí está, mire, veanlo. Entonces acá están en el exterior. Entonces se mueve como si fuera ¿cómo le diríamos? Como un receptor, por así decirlo. Ajá, sí se mueve como que da vueltas, vean. Va a empezar a girar y van a entrar los protones, ¿no? Y se va a formar el ATP. ¿Sí lo ven? Sí. ¿Sí? Entonces eso es lo que está pasando. En este caso es una fotofosforilación no cíclica. ¿Sí? Como ven, no es un ciclo, sino que es una Z. Es el famoso esquema Z, que van a ver ya, espero que lo vean en bioquímica. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Entonces, aquí nos quedaríamos para la próxima clase, empezar con la otra fotosíntesis, que es la anoxigénica. ¿Sí o no? Entonces, nos vemos Sí. a la una. ¿Sí? Sí, profesora. Sí, maestra. Sí, profe. Porque